Bienvenidos una vez más a este canal, al son de un libro. En el vídeo de hoy me gustaría hablaros de una de las tragedias más representativas y conocidas de la literatura clásica, que no es otra que Medea de Eurípides, una obra que me ha encantado revisitar, que me gusta mucho y que, bueno, la verdad es que a raíz de estar leyendo la poética de Aristóteles cada vez tengo más ganas de seguir adentrándome en la literatura clásica y leer las grandes obras. Así que, como os decía, hoy vamos a centrarnos en Medea y sin enrollarme más, allá voy. Antes de meternos de lleno con Medea, con la obra que la voy a dejar por aquí, conviene contextualizarla y hablar un poquito de su autor y de la época en la que se desarrolló esta gran tragedia. Eurípides nació hacia el año 480 tras la victoria sobre los persas en la batalla de Salamina. Un hecho, un acontecimiento que él no vivió personalmente, a diferencia de la guerra del Peloponeso, que sí que experimentó ya en su etapa de madurez. Estamos en un momento en el que Atenas está viviendo todo su esplendor, tanto con respecto al pensamiento ilustrado y a las diferentes obras que van surgiendo de la mano de la literatura y todos los avances también en el ámbito de la democracia y, bueno, por extensión, en el ámbito político, económico y social. Eurípides perteneció a lo que se conocía como la Gran Generación, de la que también formaron parte el sofista Protágoras, por ejemplo, o el gran historiador Heródoto. Pero, sin embargo, debido a su actitud rebelde y a su forma de encarar, en este caso, el arte de la tragedia, podría estar mucho más próximo a otros autores o pensadores, como fue el caso de Sócrates. Eurípides pertenecía a una familia acomodada y se cree que fue una de las primeras personas en poseer una biblioteca privada en la Atenas del momento. Además, según se dice, escribía en una cueva de Salamina y, bueno, su figura casa muy bien con esa del escritor que escribe en solitario, en un sitio frente al mar, aislado, una visión muy romántica, rodeada de libros. Bueno, en ese caso sería de rollos de pergamino, pero sí que es cierto que fue un hombre que siempre estuvo creando y tuvo una vida dedicada al arte poético y, en este caso, al arte escénico y a las tragedias. Compuso cerca de 100 tragedias, aunque solo se han conservado 18, luego veremos por qué, porque la verdad es que fue un autor del que se conservaron muchas obras en comparación con otros, como por ejemplo Sófocles, del que solo quedaron 7, o Esquilo, del que solo quedaron también 7 obras. Por cierto, Sófocles fue su competidor más duro, aunque había también otros competidores de los que se han perdido sus obras, pero sí que es cierto que fueron ambos rivales en vida, aunque después de la muerte de Eurípides en Macedonia, eso sí que no presenció porque fue poco antes de la derrota tras la guerra del Peloponeso, así que se ahorró esta triste noticia, ver a Atenas totalmente derrotada, pero el caso es que tras su muerte, Sófocles decide rendirle homenaje y él prepara una especie de acto en el cual en el teatro del Ático pues ordena o prepara que los actores desfilen de luto y sin ningún tipo de corona festiva en homenaje y en recuerdo al gran autor que fue Eurípides, que sin embargo, aunque tras su muerte sí que es cierto que fue muy admirado por todos, en vida, digamos que el público ateniense le regateaba bastante el aplauso y se mantenía siempre un tanto distante con respecto al reconocimiento de las obras y de la calidad que tenía este gran autor. Así que fue sobre todo de manera póstuma como realmente se valoraron y le rindió el culto merecido a este gran autor. De hecho, hay otra obra que yo tengo muy pendiente, que tengo por ahí apuntada, que es Las ranas de Aristófanes, un autor que estoy deseando conocer por esa faceta más cómica y ese tono de burla que solía utilizar en sus obras. En Las ranas
el argumento presenta al dios Dionisio, al dios del teatro, que decide bajar al Hades y cruzar la laguna Estigia para poder rescatar el alma de alguno de los grandes dramaturgos. Y él muestra su predilección y admiración absoluta por Eurípides. ¿Qué pasará? Pues no lo sabemos. Sí que sé que entra en discordia un tercero, que es Esquilo, que es mi gran pendiente. Tengo por ahí el Prometeo encadenado esperándome, sobre todo tras haber leído Frankenstein de Mary Shelley. Pero el caso es que tenemos aquí a este trío, Eurípides, Sófocles y Esquilo, que siempre estarán ahí pugnándose el podio entre unos y otros, como ocurrirá en este caso en Las ranas de Aristófanes, que por favor, si la habéis leído o habéis leído a este autor y tenéis alguna otra recomendación, alguna que otra comedia, por favor decídmelo, porque la verdad es que tengo muchas ganas también de leerlo. ¿Y por qué de tanto éxito? Gracias a todo este éxito que tuvo tras su muerte, pudieron conservarse y por eso han llegado una mayor cantidad de obras. ¿Pero por qué? Pues porque él abrió una nueva ventana, una nueva puerta a la comunicación y sobre todo a la concepción y al planteamiento tanto del mundo como del ser humano. En un momento en el que los valores de la polis estaban en completa decadencia, él decidió dar un giro y presentar o plantear cuáles serían los ideales del hombre postclásico, ya ir adelantándose a su tiempo, como se suele decir. Y esto hizo que sus obras, sobre todo posteriormente, pues tuviesen una gran acogida y siguiesen perviviendo con el paso del tiempo. ¿Y cómo es ese hombre postclásico? Pues es un hombre completamente angustiado. Él presenta al hombre tal y como es, no como debería ser o de una forma idealizada, como sí que solía hacer en contraposición Sófocles. De ahí el gran patetismo que demuestran todas las obras y sobre todo también en el caso de Medeo de Eurípides. De hecho, Aristóteles en su Poética se refiere a Eurípides como el más trágico de los trágicos y la verdad es que no podía haberlo dicho mejor porque verdaderamente que sobre todo después de leer Medea es el más trágico de los trágicos. Sus obras estuvieron muy influidas por la sofística. ¿Y qué es lo que hacen sus personajes? Que se rebelan contra los mitos tradicionales, contra los ideales que ya están completamente implantados, porque necesitan encontrar respuestas que no están encontrando en esa divinidad que parece ser justa, pero que sus personajes la ven como tremendamente injusta por todos los sucesos que van aconteciendo en determinadas ocasiones y sobre todo por la crueldad que muestran y que presentan estos dioses. ¿Cómo van a ser estos dioses así? ¿Por qué actúan de esta forma? Necesitaban llegar a una especie de categoría superior moral que les diese respuesta y que pudiese aliviarlos en cierta medida de ese estado de desasosiego, de desesperanza y de angustia en la que se encontraban sumidos todos estos personajes. De ahí esa crítica que hace contra los valores más tradicionales, contra los mitos, aunque sí que es cierto que se da en ocasiones una especie de paradoja o de contraposición entre esa parte más reivindicativa de Eurípides y una parte también más piadosa o emotiva en cuanto a la relación que pretende establecer con las divinidades, con los dioses. Ante esas respuestas que obtienen tan oscuras y tan crueles en ocasiones de los dioses, los personajes necesitan analizar qué es lo que está ocurriendo y utilizar sobre todo la razón para poder tomar decisiones. Que esto no significa que las decisiones que vayan a tomar les conduzcan hacia un final feliz. De hecho, todo lo contrario. Sus pasiones y ese estado en el que se encuentran los personajes tan agitados y tan convulsos los llevan hacia la catástrofe más absoluta y hacia finales muy trágicos en los que al final también lo que se busca es esa catarsis, ese despertar en el espectador una emoción y sacudirlos en cierta manera también. El lenguaje que suele utilizar, lo cual lo vamos a ver por ejemplo en esta obra de Medea, es bastante coloquial, es parco en metáforas, lo cual lo hacía también muy accesible al público. Y otra novedad,
aparte de las muchas que introdujo, sobre todo en el plano escénico, era que el primer plano se lo otorgaba a una mujer, a un personaje femenino que tenía una fuerza pasional y un carácter muy poderoso, que se desbordaba, como ocurre, por supuesto, en el caso de Medea. Esto hizo que fuese también un autor bastante polémico o criticado, sobre todo por este motivo. Fue uno de los elementos o una de las innovaciones que despertaron más críticas y más reacciones ante el público y ante el resto de pensadores y de compañeros del momento. El caso es que hay muchas obras por analizar, muchos personajes y figuras muy interesantes en la obra de Eurípides. Tenemos, por ejemplo, las troyanas, Electra, Hécuba, bueno, hay muchas, las vacantes, que fue su despedida. Fue la única tragedia en la que un dios, que era el dios Dioniso en este caso, el dios del teatro, actuaba directamente en escena. Así que bueno, hay mucho recorrido y mucho por delante para seguir descubriendo a Eurípides, pero una vez que ya conocemos un poquito más sobre él y sobre la época en la que pudo desarrollar su obra, vamos a adentrarnos ya de lleno en Medea. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta tragedia y por qué la recomiendo tantísimo? Bueno, para empezar, tenemos que relacionar, está directamente vinculado, el mito de Medea con la saga épica de Jasón y los argonautas en la conquista por el Vellocino de Oro. Entonces, ¿qué ocurre? Que Jasón tiene que conquistar el Vellocino de Oro, para ello tiene que superar unas pruebas terribles y dificilísimas, domar a toros que vomitan fuego, bueno, en fin, toda una serie de hazañas que tiene que conseguir y que ir superando, y Medea se enamora de él y él la seduce para poder obtener su ayuda, poder conquistar el Vellocino de Oro y escapar del padre de Medea, porque no olvidemos que Medea es la princesa, es la hija de Eetes, que es el rey de la Cólquide, el antagonista principal y fundamental de los argonautas. Así que claro, ella se enamora de Jasón, que es el enemigo número uno de su padre, y decide traicionar a su padre para ayudar a Jasón a superar las terribles pruebas, conquistar el Vellocino de Oro y largarse, montarse en la nave Argo hacia Grecia, huir. ¿Qué ocurre? Que en la huida, una vez que ya monta en la nave con Jasón y sus compañeros con el Vellocino de Oro, pues su padre, el padre de Medea, el rey Eetes, decide perseguirlos, también monta en su nave, y a ella no se le ocurre otra cosa que, como en la nave en la que iba con Jasón y los argonautas también iba el hermano de Medea, pues se quita al hermano de en medio, de la peor manera, lanza los restos al mar, los restos, y claro, su padre, ante este hecho, pues decide parar su nave para poder rescatar lo que queda de su hijo, y así consigue Medea y el resto de argonautas pues huir. O sea que Medea ya apuntaba maneras, desde luego, y bueno, esto es lo que ocurre hasta que llegan por fin a Grecia escapando de todo. Y habiendo traicionado de esa manera tan vil y tan cruel, Medea tanto a su padre como a su hermano, o sea, a toda su familia, y a su patria, al fin y al cabo. Una vez en Grecia, Jasón espera poder hacerse con el trono de Iolcos, pero nada más lejos de la realidad. Esto no sucede así, cosas que pasan, y tras la muerte violenta del rey Pelias, pues se tiene que exiliar y tiene que abandonar Grecia con Medea y dirigirse hacia Corinto. ¿Y qué pasa en Corinto? Pues que se encontrará con Creusa, que es la hija del rey de Corinto, y se le propone casarse con ella. Ante este ofrecimiento que está en pie, pues claro, Medea se siente completamente traicionada tras haber traicionado ella misma a su padre y a su familia por un hombre que ahora la deja abandonada y con el que además tiene hijos. Entonces Medea empieza a urdir una venganza desde la furia y desde el despecho, o bueno, algunos lo han visto simplemente como despecho, desde ese sentimiento de arrebato pasional que sufre tras verse abandonada por su marido.
Entonces, realiza un primer acto para vengarse, que no os voy a contar, y luego ya el acto final sí que es conocido por todos, que es que decide terminar con sus hijos y sacrifica a sus hijos para castigar, en cierta manera, al padre y para vengarse de Jasón. Entonces podemos encontrar en Medea dos partes muy bien estructuradas, una primera parte en la que se cuenta cómo esta princesa aventurera decide dejarlo todo por Jasón, y una segunda parte en la que tras la traición que sufre por parte de Jasón, pues ella decide vengarse. Y es la parte más pasional y más intensa de la obra, en la que los monólogos van a tener un protagonismo absoluto, porque en esos monólogos Medea va a reflexionar, va a analizar la situación, y a pesar de que muchos la pueden ver simplemente como un personaje perverso, diabólico, criminal, totalmente oscuro y cruel, va a haber también toda una serie de lecturas que se van a ir haciendo a partir de este personaje, que levantó, por supuesto, muchísima polémica y muchísimas críticas durante su representación con motivo de la Olimpiada, creo que fue de la 84, 87, no lo recuerdo muy bien, os lo dejaré por aquí. De hecho, en el certamen de esa representación quedó en tercer puesto. Entonces, no quedó mal situado en ese premio, en ese reconocimiento, pero claro, levantó ampollas, levantó toda una serie de comentarios y sobre todo, como digo, de lecturas en torno a esa figura de Medea, tanto que se han ido manteniendo diferentes versiones hasta hoy en día. Desde Grecia hasta la actualidad hay muchas Medeas y sobre todo eso, hay muchas lecturas de Medea, algunas de ellas se alejan de esa parte más pasional, en la que solo la venganza y su parte más oscura y más orgullosa y más vengativa es la que la mueve a actuar, a pesar de que en ocasiones tiene destellos de lucidez en esos monólogos y en esas reflexiones, porque también, por un lado, una parte de su testimonio, de lo que ella dice, para, por otro lado, ganarse el favor de las mujeres del coro de mujeres, que van a tener también un papel muy importante y muy interesante, pues sirve un poco como de altavoz para trasladar todas las quejas en relación a la situación de la mujer en la época. Entonces también va a tener un discurso con diferentes matices y con diferentes temáticas también que subyacen al motivo fundamental y principal que ella va a tratar en el monólogo, y que va a ir siempre encaminado hacia la venganza y hacia el hecho atroz que quiere cometer. Entonces podríamos decir que Eurípides, además de esa parte más despiadada de Medea, también va dejando pedacitos de lógica, sobre todo en su monólogo, en su discurso, y al final tenemos que ver sobre todo la fuerza de la pasión, según Eurípides, o lo que pudo pretender transmitir Eurípides como lo principal y lo fundamental. De hecho, Medea, hay un momento en el que dice: mi pasión es más poderosa que mis reflexiones. O sea, que da igual que intentase aplicar la lógica o la razón, porque la pasión y esa fuerza descomunal que hervía en su interior la van a llevar por otros derroteros y la tragedia va a ser inevitable. Como os decía, hay diferentes matices y diferentes temáticas que también se tratan, por ejemplo, el tema de la instrumentalización de los hijos, porque en la época los padres, sin tener ningún tipo de recriminación penal, podían llevar a cabo según qué actuaciones con respecto a la vida de los hijos. Entonces también podría ser una forma de atacar estos ideales o estas costumbres que estaban más implantadas con respecto a la relación entre padres e hijos. Y luego también hay otras lecturas que pretenden posicionar a Medea como un símbolo de la libertad, porque era dueña de su destino y ella actuó en base al mito, pues en función de sus propios deseos, sin acatar ningún tipo de orden externa, ni de, sobre todo,
todo lo que tuviera que ver con el sistema del patriarcado o con todo lo que representaba desde el punto de vista patriarcal Jasón y el resto de figuras que aparecen también masculinas como su propio padre, y etc. De hecho, en esta última idea es en la que más se centra el filósofo ucraniano Zizek, que tiene un estudio muy interesante en el cual contrapone las figuras de Medea y de Antígona, y con respecto a Medea resalta mucho esa idea de libertad, porque al hacer lo que hace, al cometer ese acto tan atroz, en realidad está salvando a sus hijos y se está salvando a ella misma de todo ese sistema patriarcal y de toda esa tradición que en realidad la están asfixiando y no la están dejando prosperar y evolucionar. Lo mantienen todo estancado. Y luego hay otras versiones también, como por ejemplo en el mundo del cine, el film del año 1969 de Pierpaolo Paolini, en el que María Callas da vida y se mete en el papel de Medea para interpretarla, pues es un film que por un lado nos presenta esa venganza radical, pero por otro es como si fuese un acto poéticamente justificado, podríamos decir, o él quiere incidir mucho en esa parte, despojar a la obra de la fuerza más emocional o de todo lo que tiene que ver con esa catarsis que comentábamos y con ese producir emociones, y lo que quiere es que el público tenga espacio y tenga cierta distancia para poder reflexionar y para poder juzgar y poder ser él mismo el que vea ese acto de la forma más clara posible o más limpia posible de todo lo que pueda suponer algún ruido exterior, para que él mismo reflexione y encuentre las respuestas que suscita y desde luego todo lo que despierta este personaje de Medea. Como os decía, Medeas hay muchas. La siguiente a la que yo quiero conocer es la versión de Miguel de Unamuno, que por cierto no he leído todavía nada de su teatro. Como sabéis, es uno de mis escritores favoritos y tengo muchísimas ganas de leer Medea, a ver qué tal. Pero bueno, en fin, comentadme vosotros qué versiones habéis leído, qué opináis, si habéis leído ¿por dónde la tengo? Por aquí, la tragedia clásica, y qué otras recomendaciones me podéis hacer sobre ello. La verdad es que, como señala también en su Poética Aristóteles, hay una cita: no deben los poetas alterar los mitos heredados. Así que bueno, los mitos son, y es muy muy interesante conocerlos y sobre todo ir desentrañando todo lo que esconden y todo lo que irradian y todo lo que representan también con respecto a una época, al pasado, una época que sigue sentando precedentes. Pero bueno, en fin, el caso es que esto era lo que os quería comentar en el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar siempre ahí y nos vemos muy prontito. ¡Chao!